Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a seguir con estos encuentros. Esta vez vamos a ver una pregunta de estas sesiones de retroalimentación personal, como las llamaba, muy breve. Lo que pasa es que lo vamos a suplementar, ahora lo pongo para que lo veamos, con otra pregunta que tiene mucho que ver, que fue de 3 años atrás. O sea, ahora estamos en los encuentros de forma ordenada, el 2016, muy lentamente. Incluso hacen sesiones de repaso y cosas de esas que ya hemos visto un poco. Muy interesante la que estuvo ayer. Y aquí, aquí podréis ir encontrando los enlaces a los esbozos. Aunque el esbozo de hoy no contiene mucha cosa en cuanto a esta pregunta. Sin embargo, sí, la otra pregunta que haremos sí tiene muchos comentarios. Y vamos a ver cómo tiene que ver todo esto con el miedo intergeneracional, sobre todo en la segunda de las preguntas, que es esta que vamos a ver aquí, que esa es un encuentro del 2013, que sí tiene toda la transcripción hecha. Así que lo mismo, si no recuerdo alguna palabra y así, tenemos que echar mano de ella, aunque no es muy complicado para nada. Y se trata de eso, de la influencia de espíritus en el miedo intergeneracional, y también en las personas que se meten a trabajos, digamos, a toma de conciencia espiritual, si lo quieres llamar así, ¿no? A estos caminos, a estas historias, que es precisamente la primera pregunta de la sesión personal de marzo. Y dice así. O sea, he escogido a Amber porque preguntó una buena pregunta. O sea, ¿por qué me están sucediendo eventos negativos, mal karma, digamos, a mi familia cuando acepto el camino? O sea, esto ya sabemos, Jesús lo llama el camino simplemente, o la vía, porque con el amor divino, o sea, con Dios solo hay un posible camino, ¿no? Con el amor natural hay infinitos, y como Dios solo hay uno y es el origen, o sea, el creador de nuestras almas, pues eso. Entonces el camino, ¿no? Ahora bien, dice, esto es una cuestión muy importante, y lo que está sucediendo, Amber, es muy simple. Tenéis espíritus alrededor de todos vosotros, o sea, desencarnados. Y bueno, para cualquier cosa de estas, si este vídeo lo escucháis por primera vez, por casualidad, en la página web tengo ahí ordenado las cosas esenciales, la influencia de espíritus, los temas así, están ahí explicados un poco, y también el yo, la fachada, todo esto, que es muy sencillo, pero si no se ha visto antes, pues eso, está ahí resumido y con algunos enlaces y cosas de lo que vamos haciendo. O sea, que cualquier persona que venga a estos eventos o que vea las cosas en internet, escuche, cualquiera de vosotros es el blanco de espíritus oscuros. Y ellos saben que pueden manipular vuestra voluntad amenazándoos. Sí, porque dice Amber, dice, es que cuando llegué ayer a casa, Cameron, será una hija, o sea, se mostraba muy mal, o sea, como si hubiera sido golpeada por un autobús. Y ambos de mis hijos habían sido heridos físicamente, lo cual es una ocasión rara, no suele pasar, ¿no? Dice. Mi hijo de 3 años tenía como eso, un rasguño todo en el lado derecho de su cara, y mi hija tenía como una especie de, creo que esto es como un latigazo, un lashing por su boca, como si fuera otro rasguño, ¿no? O sea, y esta mamá no podía dormir, 2 horas de sueño. Dice, ¿qué leches está pasando? ¿Qué os está pasando, chicos? Como en esa actitud, ¿no? Dijo que... O sea, que estas heridas de los niños, o sea, estos accidentes habían pasado como en 25 minutos entre ellos, estos accidentes. O sea, y esto es de parte de mí, surge de mí, dice ella, creo, y
Bueno, Cameron es un nombre de hombre, ¿no? Ya no... Y será el marido, claro. Entonces, esto será por la parte de vosotros dos. Dice que permitís, que estáis abiertos a esta manipulación por espíritus. Los espíritus saben que pueden afectaros amenazando a vuestros hijos, a vuestra familia. Bueno, y esto me asusta totalmente, dice ella, claro. Bueno, claro, para mí, dice Miller, es una indicación de que estás haciendo lo correcto. ¿Ves lo que estoy diciendo? O sea, siempre depende de cómo lo mires, claro. Porque la mayor parte de la gente está gobernada por el miedo y la mayoría de espíritus que están en lugares oscuros lo saben. Entonces, ellos saben cómo dañarte simplemente activando cualquiera que sea el miedo que ellos perciban que tú no quieres sentir. O sea, ellos saben, Amber, que la familia es lo gordo para ti, la cosa más grande. Así que todo lo que ellos hacen es usar cualquier oportunidad que puedan para atacar a tu familia. Y en ese momento, o bien Cameron o tú misma, no estabais en vuestros propios cuerpos, no estabais conectadas a vosotras mismas, no estabas conectadas a lo que estabais haciendo. Eso es por lo que en general sucede el daño a los niños. O sea, fijaos, ¿no? Es cuando las personas se distraen, es muy curioso, ¿no? Y eso yo lo he comprobado en la vida, ¿no? Lo he visto en familias, ¿no? Con hijos y eso, que los accidentes muchas veces es porque un adulto se distrae, igual que nosotros también, personalmente, sin que haya niños de por medio. Cuando uno está distraído pensando en otras cosas, se abre el paso a los accidentes y por lo tanto, o sea, cuando uno se sale del cuerpo es como que está dando un permiso, ¿no? Para que los desencarnados, a través de nuestras heridas, pues puedan manejar lo que sea, ¿no? Y del permiso que de alguna manera se debe delegar de herida en herida a los niños que absorben nuestros miedos y nuestros enfados y cosas, ¿no? Y por lo tanto heredan las heridas a veces desde muy pronto, desde la concepción. Entonces, toda esa torrente de miedos. Y entonces, cuando nosotros dejamos de estar en el momento en lo que hacemos, ¿no? Esto es muy interesante que lo recordemos, ¿no? Así que dice Miller, te querría preguntar cuándo pasó. ¿A qué hora fue? Eran como las 2:30, dice Amber. ¿Puedes recordar lo que estabas haciendo? No, dice ella. Realmente no recuerdo. ¿Ves? Es un poco difícil recordarlo cuando está alejado, ¿verdad? En el tiempo. O sea, ayer estuve escuchando muchas verdades. Así que pienso, o sea, mucha verdad, digamos. Así que pienso que era momento simplemente de digerir las cosas que había escuchado. Bueno, pero la realidad es, dice Miller, que ayer la mayoría de vosotros estabais en un estado donde realmente simplemente sentíais como abrumados por las cosas. Ayer es el primer día del encuentro. Esto es 5 de marzo del 2016, esto es el 6 de marzo. Entonces, y cuando te abrumas, cuando os quedáis abrumados, muchos lo que hacéis es salir de vuestros cuerpos y simplemente no queréis estar aquí realmente. Para ser honestos, estaría mejor para vosotros levantaros y salir. Pero también os dije que si salíais no volveríais. Así que es la parte... así es difícil en esta situación. Así que bueno, estáis como atrapados. Wow. Pero entonces la realidad está en que hay muchos espíritus oscuros que que no quieren que la verdad sea presentada en el planeta. O sea, y la manera en que la verdad va a ser presentada al planeta es gracias a que muchos podáis ponerla en acción, podáis poner en acción lo que aprendéis, ponerlo en marcha. Así es como se va a hacer presente. Y ellos lo saben, esos espíritus lo saben. Saben que la mejor manera de influir en eso es
tocaros la fibra, digamos, tocaros los botones, las teclas sensibles, ¿no? Cualesquiera que sean estos. Para ti, tus botones son el miedo a lo que pueda suceder a tus hijos porque tienes mucha inversión en tener hijos, emocionalmente hablando. ¿Y por qué ellos no me dañan a mí? Dicen Amber. ¿Por qué no me dañan a mí? Bueno, tú estás muy invertida, digamos, inviertes mucho en tener hijos. O sea, ellos están realmente dañándote a través de ese proceso. Tú estás con mucha inversión en eso de tener niños porque tu idea de lo que es de valer como mujer, tu valor como mujer está ahí. Y así que a resultas de eso, los espíritus saben que tus inversiones en los niños son muy, muy fuertes, son extremas, y a resultas de ello saben que todo lo que tienen que hacer es un accidente por allí, un accidente por allá, y tú probablemente te saldrás entonces de este camino. Bueno, esto simplemente quiero decirles que se vayan a tomar por saco, pero esto es lo que está sucediendo, creo que ha dicho ahí. Bueno, dice Miller, no, ellos son más listos que eso, por así decirlo. O sea, todo lo que tienen que hacer es poner un poco de presión en este sentido en el que estamos viendo, y es muy probable que tú pues que abandones, ¿no? Creo que es lo que se refiere. Así que esto es donde vas a necesitar alguna valentía. Y el desarrollo de la cualidad de valentía es muy importante, claro. Esta cualidad es muy importante si quieres realmente usar tu voluntad para amar. Lo que ellos están intentando hacer, si lo puedo explicar en el sentido al respecto de tu voluntad, si hablamos de tu voluntad, ellos están diciendo, bueno, vale, dentro de Amber, del alma de Amber, hay una emoción de miedo asociada con sus hijos. Y estos espíritus que te rodean dicen, bueno, pues básicamente dicen, Ale, nosotros sabemos que si activamos ese miedo de Amber, entonces manipularemos su voluntad. O sea, manipularemos lo que ella siente que debe hacer. Ahora bien, ves que esto sucede todo el tiempo realmente en el mundo, todo el rato. Fijaos, todo el sentido del terrorismo es ese, precisamente, manipular vuestra voluntad, ¿no? Hacen algo, incluso aunque solo sea a una o dos personas, y ya tenéis miedo, y por lo tanto pueden manipular vuestra voluntad. Así que todo el sentido del terrorismo está ahí, manipular la voluntad. Y también todo el tema de la publicidad también es para manipular vuestra voluntad, ¿verdad? O sea, ¿cómo te hago comprar alguna cosa? Bueno, yo te digo que lo necesitas, que no vas a ser guay si no lo tienes, que no vas a ser chido como se diga en cada país, ¿no? No vais a ser eso, padre, o sea, como no vais a ser eso, molones, también se decía. Entonces lo que voy a hacer es eso, ir a toquetear, a golpear tu condición emocional no sanada. Voy a remover eso, voy a agitar eso, y así es como manipulo tu voluntad. Diría, son los publicitarios, ¿no? Por ejemplo, esa es la principal manera en esta tierra en la que se manipula vuestra voluntad. Porque es muy raro que la gente sea manipulada en una dirección positiva o influenciada en una dirección positiva. Fijaos, en el último grupo hablábamos de la palabra influencia, influir. Hay influencia que es buena. Todo el mundo, todo aquel que os esté influyendo para ser más amorosos y más veraces, más sinceros, es obviamente algo que es buena influencia, digamos. Y hay influencias que son malas. Cualquiera que esté tratando de influenciaros para hacer lo incorrecto, lo que está fuera de armonía con la verdad y el amor, pues es obviamente malo o malvado. La mayoría estáis tan temerosos de la influencia que tenéis miedo de ser influenciados por cualquiera que sea positivo. Pero desafortunadamente, debido a estos detonadores de vuestro miedo, o sea, debido a
a vuestros activadores del miedo, sois muy influidos a menudo por gente que es negativa. Así que sí, estás haciendo la elección de regresar algo así como a escuchar las enseñanzas de nuevo, ¿vale? Y luego lo que pasa es que de repente las cosas empiezan a... todo tipo de cosas comienzan a suceder en tu familia, ¿no? Y esos, los espíritus alrededor de vosotros, y se interrumpe Miller, bueno, si dicen, pues si pongo una poca de presión en este problema en particular que tiene Amber, o sea, esta mujer, entonces lo que sucederá es que es muy probable que simplemente se olvide otra vez del tema, de seguir. Parece ser que Amber, por lo que está diciendo Miller, estuvo como un tiempo que no comunicó con nadie de estos temas, a lo mejor no fue a ningún encuentro que se hacen de vez en cuando de estos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ellos quieren, claro, que te olvides. Entonces tú, al saber eso, el hecho de saberlo te puede realmente ayudar con tu voluntad. Porque puedes decir, entonces, no lo voy a hacer esta vez. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Es sentir mi miedo acerca de los niños heridos, o sea, de las heridas posibles de los accidentes. O sea, y una vez que pueda sentir ese miedo a que mis hijos sean heridos, podría entrar a ver las razones de por qué tengo tanto miedo de que les pase algo. Porque te tengo que recordar que no son tus hijos. El tema no es tus hijos. O sea, perdón, que ellos no son tus hijos, son los hijos de Dios. Y Dios tiene la capacidad de cuidar de ellos. Aunque eso no quiere decir, por supuesto, que tú no debas hacer todo lo que debas y puedas para cuidarlos, pero sí que significa que en algún momento vas a tener que confiar en las leyes de Dios, en el amor de Dios. O sea, y si tú eres amorosa y sincera, confiar en que las leyes de Dios van a apoyar tu actividad. Vamos a ponerlo un momento otra vez. O sea, si tú haces cosas así, amorosas y sinceras, veraces, entonces las leyes de Dios te apoyarán en tu actividad y acciones. Pero, ¿cuál es la mejor manera? Ya está muy nerviosa. De proteger mis hijos, o sea, está tocando ahí con alguna pena, solamente por decirlo, fijaros. Y dice Miller, pues atravesando la emoción que tienes del miedo de que les suceda algo a ellos. Ok, dice ella. Pero claro, en este momento no estás dispuesta a sentir eso, porque estás en pánico sobre el tema. O sea, no estás dispuesta a sentirlo. O sea, no quieres sentirlo. Así que lo primero que tienes que hacer es decir, vale, muy bien, no quiero sentir eso. ¿Por qué no quiero sentir eso? O sea, es algo personal, hay algo personal de ti. O sea, no trata sobre tus hijos aquí. O sea, es algo de ti. De alguna manera tú serás afectada si sucede algo que dañe a tus hijos. ¿Cómo serás afectada? La mayoría de padres se quedaría destrozado si sucediera algo a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué se destrozarían? Bueno, yo no entiendo esa devastación, ese destrozo, digamos. O sea, a menudo se dice aquel dicho de que lo peor que le puede suceder a una persona en su vida es que perder a sus hijos antes de morir los padres. O sea, que mueran antes los hijos. Se dice a menudo.
Pero no entiendo eso para nada, no lo entiendo para nada. Eso tiene que ver con adicciones que existen dentro de uno mismo y no tiene que ver con el problema en sí mismo, con el tema en sí. O sea, la realidad es que no hay tal cosa como muerte, como la muerte. Así que si ellos hacen la transición, estarán en el mundo espiritual. Así que tiene que haber algo personal sobre el tema. Algún tipo de inversión personal que tienes, o sea, que obtienes de tus hijos. O sea, ¿tiene sentido? Le pregunto. Y esta es la cosa que hay que examinar. Gracias, y así acaba. Bueno, esto es muy duro, claro, porque así dicho, ¿no? Es como muy políticamente incorrecto también. Pero lo que pasa es que esa es la adicción, la definición es eso. En realidad esta madre es egoísta en el sentido que hemos visto de egoísmo, que es muy amplio. Y esto, claro, es tremendo, ¿no? Porque ¿qué significa ser egoísta? Es usar a los otros para tú no sentir algo, algún miedo, algún terror enorme. Usamos a los hijos, da igual que sean los hijos, la pareja, el vecino, lo que sea, los amigos. No son amigos, no son hijos en realidad. Son almas como nosotros y todos igual. Y estamos compartiendo ese tema. Yo no siento algo, no quiero sentir un miedo, una cosa tremenda que me haría crecer por otra parte en el alma, y para no sentirlo te uso a ti para eso, mantener eso, que es la definición que hemos visto de adicción emocional. Es buscar otras emociones o acciones, sustancias que sustituyan o que enmascaren el hecho de que estoy evitando las cosas que me harían crecer como alma, las cosas que me harían desbloquear el alma y que vuelva a ser por lo menos en su estado natural. Entonces, claro, esto es directamente las madres y los padres son egoístas en esta definición, aunque se estén sacrificando en el sentido del mundo y todo eso. Entonces vamos a ver o sea, egoísmo es así de sencillo, como hemos visto y lo tenemos escrito ahí, lo tengo escrito ahí en una de las páginas, ¿no? Es usar al otro para no sentir algo y ya está. Una adicción. Entonces vamos a ver esta otra, que es súper interesante y toca mucho el mismo tema. Son dos preguntas, pero la primera dice... O sea, aquí dice que la demencia y el suicidio son algo muy prevalente que sucede mucho en la familia, en la parte de mujeres de la familia. En la parte materna de la familia. No tiene casi recuerdos de infancia, dice ella. Cuando se permite sentir algo que está... O sea, que en su vida actual le duele, casi nunca toca eso que le daña en esta vida, nunca llega a recordar eventos de infancia. Así que la primera pregunta es, ¿basta con sentir el daño o es que mi progreso se ve afectado por esta indisposición que tengo a entender, a ver a esa gente, a entender, sí, a ver que la gente me ha dañado en mi infancia? O sea, esta indisposición a ver que las personas me han dañado en mi infancia está afectando a mi progreso, ¿es eso? Y la pregunta era, ¿basta con sentir el daño? ¿Es suficiente eso? O bien, ¿es esta indisposición a ver que la gente en mi infancia me ha dañado está afectando en mi progreso eso? Bueno, entonces vamos a ver lo que dice. Bueno, para ti el problema es muy diferente de lo que crees que es. Tu familia está muy abierta a la influencia de espíritus. Y la principal razón de eso es que tenéis un problema multigeneracional con el miedo. O sea, el miedo ha sido pasado de generación en generación. Y cada generación subsiguiente tiene pues un incremento de miedo.
Y porque esas generaciones van pasando al mundo espiritual y pasan a volver a influir sobre la familia con ese miedo. Así que tienes una cantidad muy grande de miedo que se ha pasado a través de generaciones y que procede pues de ese trasfondo europeo, claro, de las dos guerras, habiendo experimentado las dos guerras mundiales, y a resultas de todo eso, de esa acumulación de ese miedo, tú atraes una gran cantidad de de espíritus que te hacen influencia sobre ti, que te dan, que te influyen momento a momento, a cada instante. Y eres completamente inconsciente de ellos, como también le pasa a la mayoría de tu familia. Todos tus hijos también están afectados de la misma manera. O sea, ellos usan básicamente tu miedo contra ti y tú no lo ves. O sea, básicamente lo que tienes es que te tienes aquí, fíjate, vamos a dibujarte, y te rodean espíritus. Un grupo que estos son los que quieren usar tu miedo contra ti, o bien tienes otro grupo que lo que desea es que tú no tengas que experimentar ningún miedo en absoluto. Entonces, fijémonos aquí también, lo tenemos en el dibujo de la maravillosa transcripción, disponible ahí en la web de ellos. Así que hay un grupo que básicamente te dice, no experimentes ningún miedo en absoluto. Irónicamente, al no experimentar ningún miedo en absoluto, lo que estás haciendo es atraer también este otro grupo que está utilizando tu miedo y manipulándote, y muchas de las acciones que emprendes, manipulándolas a resultas de eso, mediante tu miedo a ellos. O sea, fijémonos, ¿no? O sea, tenemos un grupo que por un lado dice, no experimentes ningún miedo, no sé qué. Y entonces ese grupo le está entregando todo el campo mental de Karen, de esta mujer, por así decirlo, entregando todo a este otro, todas las heridas de Karen, todas las cosas de Karen se las está entregando a este otro grupo sin saberlo, ¿no? Para que manipulen. O sea, este grupo activa los miedos que el otro grupo dice, no tienes que sentirlos. Entonces, fijaos, ¿no? Entre la espada y la pared. A ver si lo podéis comentar mejor que yo. Y entonces, fijaos, ¿no? Que estaría muy bien comentarlo bien, porque esto yo creo que nos está pasando a muchos seguramente, ¿no? Cosas parecidas. Entonces dice, o sea, entonces la razón de que cuando sientes alguna de tus penas, de tu aflicción, la razón de que eso no te devuelva a tu infancia es porque no es tu pena, tu aflicción. No lo es. No es tuya. Es suya. Este grupo de espíritus que tiene miedo, que no quiere que Karen experimente ningún miedo, dice Miller, tienen mucha pena, mucha aflicción. Y tú a menudo estás experimentando su pena, porque no estás dispuesta a experimentar la tuya. Y también estás aterrorizada de este otro grupo. O sea, porque cuando eliges sentir la tuya propia, creo que se refiere a su propia pena, aflicción, este grupo de espíritus subirá, digamos, el will up the ante. Vamos a ver esto de ante. Sube la apuesta de ante, figurativamente, ¿no? Este grupo de espíritus subirá la apuesta. Fijaos. En su ataque a ti. O sea, porque ellos quieren que tú te reprimas, o sea, que seas suprimida en tus... que te quieren en el modo de vivir que tienes actual. En tu modo actual. O sea, te quieren
que estés así, suprimida, reprimida. No quieren nada más que eso, no se preocupan por ti, simplemente quieren esto, no se ocupan de ti, no te cuidan. Así que estás aterrorizada de este grupo y tú estás de acuerdo con este otro, internamente. O sea, aterrorizada de este y lo otro con estos. Entonces, por cierto, probablemente Nina, tú también entras dentro de la misma categoría en el sentido de la cantidad de miedo. O sea, tu familia tiene la misma cantidad de miedo multigeneracional. Estás llena de ello. Y no te das cuenta. La parte del tiempo estáis intentando apartaros de vuestro miedo prácticamente con todo lo que hacéis. Y entonces se da en vosotras mucha proyección. Es muy simple para vosotras hacer proyección de ira. Y lo que mucha gente siente de vosotros es precisamente eso. Es la ira. Y la razón de que sientan ira por vosotros la mayor parte del tiempo, o sea, ira de parte de vosotros, es porque estáis aterrorizadas de esta gente que está proyectando su ira, o sea, este espíritu del cual está aterrorizada, por ejemplo, Karen, de este grupo está aterrorizada ella, está proyectando su ira y están usando a vosotras, usando vuestro cuerpo, usando el ectoplasma del cuerpo, fijaros qué gracioso, para proyectar ira hacia otra persona. O sea, aquí se está usando el cuerpo espiritual, diríamos, ¿no? O sea, y aquí pues se utiliza esta palabra, qué curioso, ¿no? Está usando eso para proyectar la ira a otras personas, fijaros. Y por eso es que mucha gente tiene miedo de vosotras también. Es por eso. Porque no necesariamente están sintiendo a vosotras. Os están sintiendo en una mezcla. O sea, lo que están sintiendo es una mezcla de vosotras y los espíritus que están con vosotras. Y los espíritus que están con vosotras están enrabietados con muchas cosas. Fijaros, están enrabietados con Dios, con tener que sentir, o sea, con esa obligación que en el mundo espiritual se siente mucho, lo que se siente más, como hemos visto en algunos vídeos sobre la vida de un espíritu y todo eso, cómo lo vive la vida de un espíritu, que hacía en una breve presentación en un vídeo anterior, Milen y Mary. Entonces, fijaros, con tener que sentir, el hecho de tener que sentir, con muchos números de cosas, mucha cantidad de cosas. Y entonces esos espíritus están totalmente dispuestos a proyectar cualquier cosa a través de vosotros y vosotros simplemente les dejáis que lo haga porque estáis aterrorizados de ellos. Eso es lo que estáis haciendo. Esto es vuestro problema principal. Y fíjate, porque yo recuerda que le dije esto a Nina hace como 3 años. Recordamos, estamos en el 2013. Y también tuve una conversación personal contigo, Karen, sobre este tema. Además, también tuve una conversación con Ana, con tu hija, sobre este problema en particular. Todo lo cual que hablé con ella no necesariamente me creyó. Y también tuve conversaciones personales con tu hija, el hija de Nina, sobre este problema concreto de la multigeneracional del miedo. Y la mayor parte de lo que comentamos fue ignorado por completo para su propio detrimento, digamos, no beneficio, o sea, de tu hija, porque hubo ciertos episodios psicóticos a resultas de eso y demás. O sea, todos estos son resultados de este problema de la influencia de espíritus que está sucediendo y de la cantidad de miedo que tenéis, siquiera a la hora de reconocerlo. Y en particular la cantidad de miedo de la violencia potencial que podría venir de estos espíritus que os rodean. Vale, entonces esta mujer, si estoy aterrorizada de ellos, dice,
Y porque esta es la pregunta del millón. Vamos a ver. Qué bien que tengamos la transcripción, además, porque la mujer habla muy, muy reprimida. O sea, que la boca apenas y para mí, que yo tengo dificultades con el inglés, me es difícil entenderla. Y si muchas emociones no son las mías, ¿qué puedo hacer para evitar que eso suceda? Bueno, necesitamos entender en primer lugar que tú estás haciendo una elección de no sentir tus propias emociones. Y estás haciendo la elección de no sentir tus propias emociones porque, fíjate, quieres sentir las emociones de los espíritus alrededor de ti. Fijaos, quieres sentir también es una inercia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados y aunque en realidad nos hace mal para el alma, nos va degradando a los espíritus y a nosotros, pues nos quedamos en eso. Simplemente es como una adicción. Bueno, es que es una adicción emocional. Ellos no sienten lo suyo y nosotros no sentimos nuestras penas, las que están debajo de los miedos, de las iras, y las penas y las vergüenzas que están ahí debajo, pues se quedan modelando nuestra vida, que pasa a ser pues una vida de impotencia muchas veces, o de vivir a medias, de no ser el yo real, ¿no? Entonces, que lo que estamos viendo que es súper sencillo en la página A3, ¿no? Y en todos estos encuentros, que lo vamos a ver muy detenidamente, de encuentros de crecimiento, por así decirlo, que está haciendo Miller con el tema de volver a un poco desde cero, a sentir todo, ¿no? Entonces claro, al no sentir tus emociones, quieres sentir las emociones de los espíritus de tu alrededor. Porque tú sabes, le dice a ella, que si sientes las tuyas propias, entonces el grupo segundo de los espíritus airados te va a atacar y te sentirás peor. Este es el espíritu de los airados, es el grupo de los airados, perdón, el que aquí ha llamado segundo grupo en la transcripción. Y la realidad está en que sí, que te sientes peor cuando intentas sentir tus propias emociones. Cuando haces ese intento. O sea, no quieres sentir ese sentimiento, así que abandonas el proceso. ¿Tiene sentido? Bueno, la otra cuestión que dice, no sé si es relevante, o sea, ahora la otra cuestión es, cuando siento mis emociones, siento que Dios está conmigo. O sea, cuando sí siento mis emociones, parece que percibo que Dios está conmigo. ¿Es realmente Dios en ese momento? No, es mucha cantidad de eso. De esas veces son espíritus que intentan falsificar lo que está pasando. Porque Dios está siempre contigo. Pero y ella le va a interrumpir y dice, pero lo puedo sentir más cuando estoy... Y Miller dice, espera. Esto no es lo que yo siento que tú estés sintiendo. No percibo eso. No. Porque muy a menudo... Bueno, he pasado un poco de tiempo contigo, ¿verdad? Y muy a menudo cuando tú dices que Dios está contigo, no siento a Dios contigo en ese momento. Siento espíritus que te están diciendo que vayas por ese camino, que hagas eso, lo que sea. O sea, esa es la manera en que quieren que vayas, ¿no? Te van dirigiendo. O sea, y hay un sentimiento profundo, intenso en vuestras familias y por lo tanto en todos vuestros hijos, todos los padres que han muerto. El mismo sentimiento existe en todos ellos y el sentimiento es evita el miedo. A toda costa, haz lo que puedas para hacerlo. Y también se trata del autocastigo, o sea, si es el autocastigo también, o sea, a costa del autocastigo, que es algo que os dais a hacer, o sea, os gusta hacer, por así decirlo, o sea, sois dadas a hacer a veces. Karen le dice, el autocastigo antes que sentir el miedo. Y estás dispuesta a involucrarte en ese autocastigo. ¿Por qué? Porque no estás dispuesta
a sentir el terror de ser atacada, que es un problema multigeneracional en vuestras familias, este terror que existe ahí. Así que el problema con la emoción, claro, el problema es que la emoción aquí, el problema con la emoción es que podría ser que no te lleve de vuelta a un evento real de infancia, a un evento efectivo de infancia. ¿Por qué? Porque es un problema multigeneracional que ha sido pasado durante generaciones a través de diferentes guerras y todo eso. Todo lo que las generaciones previas han experimentado antes. Eso es lo que va a decir ahora. Because it's a multi-generational problem that's been passed down over generations through different wars and so forth that all of the generations prior have experienced, right? And so, since it's that, there is this feeling in you, and you're a very Entonces, como está eso ahí, existe dentro de ti este sentimiento, y hace un paréntesis, eres una persona muy lógica en particular, y muchos en tu familia son también muy lógicos. In particular, and many in your family are very logical, and you go like this, you go, because I don't know what the y haces este razonamiento, o sea, es como no sé qué emociones, de qué van las emociones, no las siento, no las quiero sentir, no las puedo sentir, no puedo sentirlas. Así que tienes un cerramiento completo, casi, a sentir las emociones que tú no entiendes. O sea, sí que has intentado algo con ellas y has intentado pescar alguna de esas emociones, pero el problema es que estás tan abierta a estos espíritus, a estos que son violentos contigo, que siempre que lo intentas hacer con tus emociones, ellos intentan apagarte, cerrarte. Estás tan dispuesta y estás tan dispuesta. Estás tan dispuesta a ese apagarte. ¿Por qué? Pues porque tienes mucho miedo. O sea, debido a la gran cantidad de miedo que tienes, estás muy dispuesta a que ellos te apaguen. O sea, lo que haría si yo fuera tú, es esto, sería totalmente enfocarme en rezar a Dios y tener confianza en Dios y tener esta fe en que vas a conseguir llegar a ver y a sentir ese miedo que está dentro de ti. O sea, ahora le pregunta sonriente que es todos estos árboles que sucede que se los están comiendo, que tengo en el huerto, en el jardín, ese sería un buen punto de comienzo, quizás. Sí, porque va a decir Miller, todo eso es miedo al ataque. El miedo al ataque demostrado, fijaros, nuestra condición álmica se ve demostrada en el ambiente. O sea, y si tenemos un huerto o un jardín o lo que sea, es muy gracioso cuando lo comenta Miller. Tiene, creo que en este mismo taller, de muchos comentarios sobre eso, que es básicamente lo mismo siempre. O sea, que es cuando hay algo, cuando las personas, es muy gracioso porque tienen una propiedad. Pero ellos cuentan de que cuando están viviendo Miller y Mary en su rancho, o por así llamarlo, pues están a gusto, no sé cuántos, bien, y no hay las emociones, no sé cuántos, y no se comen, por ejemplo, los árboles de mango, es el caso, creo recordar, que pone, ¿no? No viene ningún animal a comerse, a destrozar nada, ¿no? Básicamente. Mágicamente, aparentemente, ¿no? Porque luego se van de viaje 2 semanas, que hubo épocas donde pues hicieron varios viajes, ¿no? Bastantes, a lejos, y entonces ahí hay otras diferentes emociones, que no sé cuántos, y cuando llegan al huerto, ellos dicen que no es porque hayan estado fuera, que no se los han comido, porque claro, no tienen protección tampoco, tiene una finca un poquito grande, no hay motivo para que no se los comieran también cuando estaban allí viviendo, porque es grande a lo mejor la finca o lo que sea, y pueden ir los animales, pero ellos dicen que no, que es porque cuando estaban por ahí fuera, la intranquilidad de las emociones, la no sé qué, no sé cuántos, inseguridades, miedos,
e historias hacen que a la vuelta del viaje todo estaba comido, una parte de, creo que eran de los mangos, pero destrozado además, o sea, no es una cosa de que los animales, o sea, como que hubieran roído el árbol para matarlo, una cosa muy, muy rara, es algo así. Entonces, eso será todo miedo al ataque, dice Miller, va a decir. Y ahora Mary, miedo al ataque. Ahora Mary, que tenía ganas de hablar, dice, ¿puedo decir algo? Dice, mira, añadir algo sobre esto que estábamos viendo. Simplemente estaba sintiendo sobre este tema de que Dios está contigo. O sea, fijaos, ¿no? Va a decir aquí, yo, en tanto que alguien que también tiene mucho miedo, conforme he progresado, he descubierto que lo que pensaba que era un sentido bueno, tener una sensación buena, un sentido del bienestar, en realidad era que yo me estaba simplemente apartando del miedo durante un poco de tiempo. Así que cuando tú estás agradando a esos espíritus, ¿qué pasa? Que no hay muchas amenazas hacia ti, no se te dan muchas amenazas y entonces te sientes mejor. Pero claro, no es un mejor real, no es una sensación de mejoría real. Y lo que yo he descubierto es que no era una felicidad real, no era un gozo real, no siquiera era ni siquiera amor. Yo pensaba que solía pensar que la felicidad, el gozo y el amor simplemente eran la ausencia de yo misma en estado de terror, o sea, sintiéndome aterrorizada, con mucho miedo. O sea, ese estado de anestesia en el que solemos estar consiste en esto que está explicando Mary. O sea, solía estar en esta actitud, ¿no? Este pensamiento que es un modo de vida, ¿no? Que evitar el sentirnos las emociones causales del miedo, sentirnos, aquí lo llama literalmente aterrorizados, la ausencia de ese sentirme aterrorizada, simplemente esa ausencia es la felicidad, el gozo, la alegría, el amor. Simplemente apartándome del miedo, está diciendo aquí. O sea, cuando estás agradando a esos espíritus. It's not a real better, and what I've found is that it wasn't real happiness, it wasn't real joy, it wasn't even love. You know, I used to think happiness, joy and love was just the absence of me feeling terrified. Absence of fear. O sea, ausencia de miedo, añade Miller aquí, ¿no? Those feelings and God, it's a much lovelier feeling, but we cannot. Y ahora dice Mary, cuando en realidad esos sentimientos y Dios, sentimientos de verdadera felicidad, gozo, amor, son cosas mucho más amorosas, más encantadoras, pero solo los podemos experimentar más plenamente cuando estamos dispuestos a confrontar el miedo. Only really experience them more fully when we're willing to confront fear. Just lately I've picked up on a desire that I wasn't fully aware of, and I'm absorbed in that all day. That's avoiding all of that too, isn't it? Yes, very. O sea, y aquí últimamente dice, he captado como un deseo de que no era plenamente consciente de ello y estaba como absorbida en eso todo el día. Es eso evitar también, ¿verdad? O sea, esto es una evitación de todo eso, ¿no? Dice ella ahora. Es una evitación de todo eso, ¿no? Frequently it is. It's great if it's a real desire. Frecuentemente sí lo es. O sea, ella, la participante, ha dicho que es como que hubiera encontrado un deseo del que no había sido consciente hasta ahora. Parece ser que dice plenamente consciente. Y estoy absorbida en ella todo el día. Estoy también evitando con eso. Y dice Miller, también frecuentemente sí es una evitación. Es genial si es un deseo real, así que adelante con ello. Pero si te encuentras que no estás conectada emocionalmente a lo que estás haciendo, entonces esa desconexión es un gran indicador de que en realidad
sucede una gran evitación está sucediendo. Go along with it, but if you find you're not feeling emotional, you're not emotionally connected to what you're doing, then it's a great indication that actually there is a deep avoidance going on. In fact, these spirits here, Y de hecho, estos espíritus de aquí, aquellos de los que tienes, desperately want you to find o sea, aquellos que tienen miedo, o sea, esos espíritus de aquí, los que son temerosos, el grupo de la derecha, ellos desesperadamente quieren que encuentres algo de lo que no tengas miedo y simplemente lo hagas con pasión. Y de ese modo evites el resto de tu vida. Eso es lo que intentan que consigas. Lo intentan conseguir. and just do it with a passion, and that way avoid the rest of your life. That's what they're attempting to achieve. And both you and Nina have had lives like that, where you just get very busy doing things. Y ambas dos, dice, tenéis vidas así, le dice Mary, donde simplemente os ocupáis, os atareáis mucho haciendo algunas cosas y con ello simplemente evitáis. Y ahora siguen con ellas y diciéndoles Miller que sois también muy duras con vosotras mismas en el sentido corporal, muy duras con vosotras mismas. Body-wise, O sea, very hard on yourself. Your fear is vuestro miedo affecting está your body. destrozando vuestro cuerpo, Affecting how o sea, you está look, afectando a cómo mind, parecéis, habit, las arrugas que tenéis, things that are todas happening. esas cosas que They're están all sucediendo, effects of todas son fear. Once efecto you del release miedo. fear, Y una vez que liberéis el miedo, disappear naturally. But the fear todas esas cosas is going podrán to make it worse and worse. desaparecer de forma natural, pero el miedo lo que está haciendo es empeorar y empeorar las cosas mientras permanezca en vosotras ese miedo, mientras está dentro de vosotras. Porque ¿cuántos años tienes en este momento? Le dice Miller a Karen. So how old are yourself at the moment? Just turned 57. 57. So Solo you're 7 years older than 57. myself. Fíjate, tienes 7 años más que yo, le dice Miller. So Así in que terms of, en el sentido de how, you know, the lines on your face and how de your body las feels. arrugas en tu cara y cómo aparenta ser tu I know cuerpo. you're very, very fit, Sé but I also know que tú estás... Fíjate, tú estás como muy en forma, pero también sé que eres muy dura contigo misma, that you're very hard on yourself. muy dura. And you force your body Y to fuerzas do a tu things cuerpo a hacer that- muchas that cosas you're actually, when you start feeling, you'll feel quite tired doing. que cuando en realidad empiezas a sentirlas, lo que estás haciendo, te sientes pues muy cansada cuando las haces. O sea, y tu cuerpo está él mismo exhibiendo de por sí ese miedo que está gobernando tu vida. Y lo mismo se aplica para ti, Nina. Nina se llama la otra. El miedo que está gobernando tu vida y afectando a tu cuerpo, afectando ahora a muchas más cosas de las que os dais cuenta por el momento. Así que mi sugerencia es que recéis, o sea, que tengáis alguna fe de que, fijaos, de cuando este miedo es sentido y es liberado, que os sentiréis mucho mejor de lo que actualmente os sentís. Tened alguna fe, por lo tanto, en Dios y que en el hecho de que Dios quiere que sintáis este miedo para dejarlo pasar, para sobrepasarlo. Tener alguna fe en que una vez que hayáis liberado el miedo, entonces esos espíritus ya no tendrán efecto o casi ninguno. Es lo que acaba de decir. Estos espíritus, los que violentan a Karen, van a tener poco o ningún efecto en tu vida. Y ten alguna fe en que si te amas a ti misma, estas cosas pueden ocurrir, pero por el momento no es lo que tienes. Tú preferirías encontrar cualquier otra emoción antes que miedo. Y te pasas mucha de tu vida haciendo precisamente eso, tener algunas experiencias emocionales que no sean el miedo, buscando esas experiencias. Fijaros, ¿no? Buscando lo que llamamos adicciones emocionales, ¿no? Lo que llama Miller y eso. Otras experiencias emocionales que no sean el miedo. Y ahora vamos con la otra pregunta que tenía esta Karen. Is seeing how I have hurt others in the same way that I'm feeling hurt a useful alternative?
aquí habla con la boca entrecerrada y dice, no sé si es relevante esta pregunta ahora ya, y dice, ¿es una alternativa útil el poder ver, el entender cómo yo he dañado a otros de la misma manera en que ahora me siento dañada? O sea, en un momento dado, imaginaros, me siento dañado. Voy a ver cómo he dañado a otros de esta misma manera en que parece que me estoy sintiendo, ¿no? Relacionada con lo que sea, el tipo de sentimiento. ¿Es una alternativa útil? O sea, por ejemplo, si hemos dejado parejas de maneras pues anárquicas y raras y descuidadamente o lo que sea y nos sentimos luego heridos en otro momento después de unos años, lo que sea, cuando sucede algo parecido o sentimientos que podrían relacionarse con ello, con otras pérdidas, pero que son a lo mejor relativos, bueno, pues eso, ¿no? Dice, vamos a ver qué contesta Miller. Bueno, sí, dice Miller, has herido a otros, evidentemente. Pero una de las cosas que necesitas entender es que la principal razón en la que entras en esas situaciones relativas a heridas y a ira con otras personas, donde lo que haces es culpar a otras personas por cosas que pueden haber hecho o pueden que no hayan hecho, o simplemente tenemos cierto sentimiento de que deberíamos culpar a esas personas o tratamos de herirlas, pues sí, en muchos de estos casos mucho de ello proviene del miedo. O sea, esto es algo que casi todo el mundo que tiene miedo hace a cada instante, a cada momento. We try or attempt to hurt them. A lot of this comes from fear. Right? And this is something that almost everyone who is afraid does every single moment. Does that make sense? And when you honor fear first. Y luego, ahora pasamos aquí a este miedo a este tema de reconocer la ira como una evitación del miedo. Cuando tú honras al miedo primero, no te importa lo que es el amor, esa es la realidad. You don't care what love is. That's the reality. Ahora bien, tú tienes, Karen, tienes una conciencia muy poderosa, muy potente. O sea, en este sentido de la palabra conscience, que es esto que estamos viendo ya de la conciencia sin la S, que se está perdiendo debido a toda la influencia terrible que hay en la Tierra, del tema del órgano del alma, que es la conciencia, que en español sin la S hay una acepción que significa conciencia moral, y no solo moral, sino que el órgano ese está conectado a los datos de Dios, a la verdad de Dios, a cada instante, y los niños lo tienen perfectamente. He hecho allí algún vídeo sobre esto y unas notas y algunos audios de los esbozos donde tratan de 3 de las sesiones donde tratan de la conciencia, no todas, que son 4 si recuerdo bien, pero le dice a Karen que tienes una fuerte conciencia, así que cuando te notas que estás abiertamente en rabia, te detienes a ti misma y te controlas. You stop yourself, right? You control yourself. But there are many times when you're actually in a rage. Pero muchas veces que te encuentras en rabia, otras muchas veces cuando realmente estás ahí, ya sea con tus hijos o con otras personas, y es una actitud muy como de agresividad pasiva, ahí en estas otras ocasiones. Y como es así, agresividad pasiva, te lo permites. Y te permites salir, o sea, no hacer frente, digamos, al hecho de que realmente estás sintiendo rabia. ¿Y qué pasa? Que la rabia está encubriendo el miedo. That you have, and a lot of it's very passive aggressive, and because it's passive aggressive, you let yourself get away with the fact that you actually feel rage, and the rage is covering over the fear. So whenever you feel this rage rise within you, the key thing is to go, okay, this is not really about rage. O sea, siempre que te esté surgiendo esa ira dentro de ti, lo clave para hacer es decir, vale, bien, no trata realmente sobre la ira, es el miedo.
Y todo lo que estoy haciendo cuando estoy revirtiendo a la rabia, ¿qué es? Pues es que quiero ser poderoso, quiero sentir más, quiero sentirme más poderoso antes que sentir el miedo. Quiero más el sentimiento de poder, digamos, que mi propio miedo. O sea, y en esos momentos cuando te sientes airada, la mejor solución es decir, venga, vamos a volver al miedo y ver de qué trata este miedo. Y de hecho tú prefieres la rabia, la vergüenza, el autoataque, el ataque a los demás, cualquier cosa realmente antes que el miedo. Y este es el problema con este tipo de miedo multigeneracional. Es que te hace una persona que es como que prefiere cualquier otra cosa aparte que no sea el miedo. Mientras no sea el miedo, bien. Y no obstante, es a él a donde tienes que ir. Okay, let's go back to Es al miedo. and see what this fear is all about. In fact, you prefer rage, shame, self-attack, attack of others, anything, really, other than fear. And this is the problem with this multi-generational kind of fear. Este es el problema ahora está en este punto del multigeneracional. And yet it's the fear that you need to go to. I don't enjoy feeling angry. Y ella dice que no me gusta sentir airada, dice, no me gusta, me hace, sí, como que lo hago, vale, pero tengo que decir, o sea, me provoco a hacerlo, creo que quiere decir aquí, pero también tengo que decir que tengo realmente miedo de sentir el miedo. O sea, no sé cómo sentirlo, así que necesito trabajar en ello. Well, I don't know how to feel fear, so I Exactly. focus on that. Exactamente, dice Miller. La realidad está en que estás almacenando miedo en tu cuerpo. O sea, que está ahí, digamos, arreguñando tu cuerpo, destrozándolo. Y aún no crees ser capaz todavía no crees ser capaz de sentir el miedo, de que seas capaz. Pero la realidad es que una vez que que te permites ser más sincera con este tema del miedo y te permites ser sensible a ello y también a ser consciente de lo que está pasando alrededor de ti, fácilmente entonces vas a sentirlo. Yesterday, AJ drew the picture of the truth is only exposing a certain amount of fear. If you just Fijaros, ayer recordemos a Jesús estuvo dibujando aquel esquema de la verdad que solo expone un cierto nivel de miedo, ¿no? Una cierta cantidad de miedo. Si simplemente te permites ver más verdad, entonces habrá más miedo expuesto y entonces no tendrás que intentar sentir el miedo. Simplemente sucederá, ¿no? O sea, es permitirse la verdad personal, sentir el contraste, como estamos viendo en los grupos del 2016 prácticos, ¿no? Del contraste entre mi verdad personal y la verdad de Dios. Claro, a más verdad, más miedo será expuesto y no tendrás que intentar sentir el miedo. Ello sucederá. really allow yourself to see more truths, more fear will be exposed, and you won't have to try to feel fear. It'll happen. Y para ambas de vosotras, simplemente la consideración, el pensamiento de sentir el miedo ya os es suficiente para poneros a llorar. ¿Podéis sentirlo? Simplemente pensar en el sentimiento del miedo os basta para poneros a llorar. Eso os dice, os da muestra de cómo de fuerte es el miedo en el que realmente estáis, en el que tenéis dentro de vosotras. O sea, simplemente el pensamiento de experimentarlo os hace sentiros como querer llorar, como queriendo llorar. Así que es muy importante entender eso. Vale, pues así va a acabar. Vamos a dejar que terminen. Just the thought of experiencing it makes you feel, like crying. So it's very important to understand that. Yeah? If we just go straight to Ivana, and there was... Y ahora ya cambian de pregunta. Bueno, pues ya vemos cómo los temas hemos reunido estas dos preguntas y respuestas. Este taller del 2013 es del 11 de agosto de la serie de relación con Dios,
donde iban dando cada vez más forma hasta que luego llegamos a estas cosas ya súper meticulosas de 2016, los grupos, para que la gente trabaje realmente sobre los sentimientos, ¿no? Y aquí este se llama Putting It All Together, más o menos pronunciado, que es como reuniendo todas las cosas juntas, ¿no? La sesión 2, parte 1, hemos visto a partir de un minuto que creo que era el 48:20, luego lo tengo que volver a mirar, hasta el 1 hora 4 minutos 35 segundos, que es donde estamos ahora. Y bueno, ahí enlazaré todas las transcripciones y los esbozos del anterior que hemos visto. Y hasta el siguiente y muchas gracias.